Si han visto mis videos anteriores se han dado cuenta que cada vez que quiero probar una consola retro, una consola antigua, una consola con entrada AB, casi siempre he utilizado un televisor prácticamente moderno o hasta mi propio monitor, ya que utilizo un conector que transforma la entrada de HDMI a AB. Pero no es lo ideal, ¿no? No es lo que se aconseja si quieres disfrutar al 100% tus videojuegos. Por esa razón hoy día me van a acompañar por tiendas de segunda mano, nunca mejor dicho, porque en algunas tiendas ni siquiera va a haber videojuegos, ya que vamos a buscar un televisor de tubo catódico. Creo que se llama así. En Japón no es tan sencillo encontrarlos. Por ejemplo, ahorita estoy en la zona yang de una tienda y el más antiguo debe de ser un televisor plasma. Y eso, si hay televisores, porque todos estos son monitores, esposa. Que por cierto, toda la esposa. Así que no, nada. Por ejemplo, acá no podemos rescatar absolutamente nada. Tenemos que irnos a otra tienda. Así que nos vemos. Estamos de capa caída, muchachos. Ojalá que acá, que es un off-house, podamos encontrar algo aunque sea, ¿no? El mundo de las guitarras. Nunca había visto tantas, creo, en una tienda. Y aparte están las colgadas. Es decir, son 2 niveles de colgadas y como 4 niveles acá. Sus violines, sus violonchuelos. De todo un poco. Bastante... Ah, mira, más guitarras acá, todo. No me había dado cuenta, pero acústicas. Órganos y todo. Pero bueno, buscaste... ¿el televisor? Dime que hay buenas noticias. No, acá están, ¿no? Acá sin cortar, muchachos, parlante, acá está el televisor, no hay. Pero no hay para nada. No puede ser, no hay un botoncito, un televisor botoncito, hermanos, uno sencillito. Vamos a seguir viendo a las tiendas de reciclaje. Es que las tiendas de reciclaje tampoco tienen así nada más. Lo que me sorprende es que podemos encontrar hasta este modelo de Apple. Uy, ¿Ves? sí. Las primeras está a $40. Es decir, hasta este. Y no pueden encontrar un televisor botoncito, un televisor de tubo. Ni modo, muchachos. Ojo que no necesariamente es porque es muy antiguo, ¿eh? Porque si hablamos de antigüedad, hermanos, están vendiendo esta radio, esta Sony. Miren, este debe ser de, no sé, principios de los 90. $8. Me imagino que no funciona, me imagino que no lee CD, algún problema tendrá. Así que de que el Harov tiene cosas antiguas, bien antiguas, las tiene. Hermanos, esto está peor que Búsqueda Implacable con Mel Gibson. ¿Quieren que les enseñe qué es lo más cercano que pueden encontrar en esta tienda nueva? Está atrás de estas pantallitas, hermano. Pero se alejó un poco de lo que queríamos. Gemusin, ¿así que quieres tu televisor retro? Pues toma tu retro. Hermano, se fueron un poquito a la mano. Es un Victor de no sé qué año, hermanos. Eso ya se pasó de retro, ya no. Nos fuimos a extremos. Y después este pequeño televisor que también no tiene ningún tipo de entrada. Así que tampoco, pero bueno, nos estamos acercando. Ese es bueno, ¿no creen? Algo es algo. ¿Dónde? Ya. ¿Ese es? Ya. Es un Trinitron súper antiguo, eso sí. ¿Qué es eso? Es el Sony Trinitron. Es un televisor de Sony. Me imagino que está tan caro porque viene junto con su videocassette para grabar. En esa época una locura, pues grabar, imagínate grabar tus programas, todo eso. Esta era la grabadora. Oh, pero no es la que... Muy antiguo, ¿no? Ese ya es muy antiguo. Mira eso también. Sí, con su disquete, hermano, la Macintosh. Con su disquete. Me acuerdo que utilizábamos... Uy, ¿qué ya me están botando? No, pues hermano. ¿Así es? Sí, cierran temprano. Me quedé sin... ¿A qué? Me quedé sin televisor. Hermanitos, hemos llegado a una tienda más. Miren cómo están todas las cosas afuera, los camioncitos que te llevan a la casa, algunas cosas acá, bicicletas de segunda mano, todo. Es una clásica tiendita. Ahora vamos a entrar. Esto está más dedicado a casa. El Harov también hay cosas de segunda, pero no vas a encontrar así una toallita como esta, ¿no? Por aquí hay equipo de sonido con Bluetooth, miren.
Está $25 más o menos. Ojo, Panasonic, teléfono grabadora, si no me equivoco. Y por acá están los televisores. A ver, lo cierto es que acá la gente más viene por muebles, sillones, catres para la cama, etc. Para lo que son televisores, no tanto, la verdad. Y por lo que puedo ver, no hay ningún televisor de tubo ni nada por el estilo, hermano. Todos son televisores pequeños. Los más antiguos son los LED. Por ejemplo, este televisor está $90. De 22 pulgadas, Sharp. Este Panasonic, $90 también, de 32 pulgadas. Hasta te ponen el año, miren. 2011. Y si seguimos por acá, pues son más televisores, pero no hay ninguno retro, como los que estamos buscando. Por acá lavadoras, refrigeradoras, pero no. Así que toca ir a otra tienda. Está complicado, como les dije, no es que aparezca la primera. Y estamos en un Hard Off, hermanos. En el Hard Off también se puede encontrar estos artículos un poco más complicados, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos televisores, están ahí nada más a la subida desde la escalera y están $300, $380, pero son relativamente modernos. Lo malo de este tipo de televisores, a comparación de otros productos antiguos, es de que ocupan mucho espacio. Entonces, celulares antiguos, digamos que sí lo compran, pero este tipo de televisores, difícil. Hermano, no hay nada de nada, vacío. Reproductores de sonido, hay muchos. Yo creo que hay hasta de los años 80, 90. Pero no, de televisor, Los japoneses son muy melómanos, así que todo lo que tenga que ver con música en estas tiendas lo tienen, no importa el año, están. De todas las edades comienzan a buscar discos de vinil, CDs, instrumentos, de todo. Lo más cercano a televisores son estos, y sí, lo sé, son monitores. Y después el de acá, que es un híbrido entre televisor y monitor. Es un Viera, el de Panasonic. Nada más. Así que seguimos. Que comience la fiesta. No, muchachos, tranquilos. ¿Cómo están, hermanitos? Como saben, estoy próximo a mudarme y esta es la oficina. Yo sé, está un poquito triste, pero todavía no se termina. Así es como se ve ahora. Créanme que estaba peor. De ahí va a estar alfombrado y todo eso. Ya estamos al día siguiente. El televisor no me da buena cara, pero bueno, es un nuevo día y hoy día vamos a ir a otras tiendas. Vamos a seguir buscando en otro Hard Off, a ver si tenemos suerte. Ahora sí, recuerden que mes 6, principios de junio, ya estoy regresando y voy a estar en esta oficina y también en los directos, ya saben, vamos. Este es el Hard Off que queda más cerca al lugar donde me voy a vivir. Hace ya varios meses que no vengo, así que ojalá que hayan cambiado bastante las cosas, porque estaba un poco pobre la última vez. Dejando de lado un poco la búsqueda de la televisión, ha traído sus cosas interesantes. Para PC Engine, algunos juegos de Super Nintendo, que de repente los compraría, ya que voy a empezar a hacer las reseñas. Sí, me gustaría hacer la reseña y comprar el videojuego. Aquí estamos en la zona Yank. Y miren lo que han puesto acá. No sé si es televisor, pero teléfono público, esos antiguísimos. Hay $80. Ojo esto. Uy, un Hitachi del año de la pera, hermanos. Este ya es muy antiguo ya. No hay ni un tipo de entrada, es más. Se enganchaba acá nada más. Ya es la segunda vez que me voy a extremos. Y esta de acá también es Hitachi. Miren esta reliquia. 33.000 yenes, unos $300 más o menos. Obviamente no me lo voy a llevar, pero si les gusta ese tipo de televisores hay algo malo. Por lo que logro entender, dicen que puede ser que haya peligro de ignición, es decir, un problema en el encendido. Y lo que sí entiendo bien es de que te lo entregarían sin probar el encendido. Complicado, ¿no? Así ya no me gusta. Dejando la TV de lado y viniendo por acá, me encuentro hasta una PSX, que es muy poco común encontrarla, ya saben, es un poquito más moderna que la PlayStation 2, sin llegar a PlayStation 3, es un híbrido, es una PlayStation 2 con pichicata, una PlayStation 2 enchulada, que puede leer todos los sistemas de video, ¿no? Tengo un video dedicado a eso, así que por ahí les dejo el link. Y los televisores están en la... Uy, ya. Por fin, creo. A ver, no hay que alegrarnos antes de tiempo. Vamos a ver qué dice la hojita. Ok, es un televisor antiguo y no. Dice... Estos son unos traviesos. Dice que puedes jugar tu Super Nintendo y tu PlayStation en este televisor. ¿Pero qué más? Dame 3. Después de eso dice que algo por la parte del video lo reconoce, pero... como que no sale, no logro entender esto bien. Me imagino que es esto, por el VHS, es decir,
entra y si entra ya no sale, ya nunca lo ves, hermano. Y bueno, es un Sharp, es un Sharp 19 Chrome. Uy, menos mal que no le pusieron el Omni adelante, hermano, porque ya no quiero saber nada de esas cosas, por favor. Está bastante gastadito, obviamente. Si no me equivoco, la fabricación es del año 2006. Por acá dice algo así. Y me he dado la vuelta para verlo de atrás, la parte trasera. Y bueno, tiene la típica entrada esta que se enrosca, la UHF, VHF, algo así. Y tiene un control también. Así que me imagino que vendrá con el control. No es de repente lo que estaba buscando exactamente, pero para comenzar está bien, porque ya han visto que la búsqueda es bastante complicada. Si en un futuro, en una búsqueda de lo retro, que les dejo el link de la lista de reproducción ahí, que es donde paseo por tiendas buscando de todo, la llego a cruzar una mejor, la compraría sin dudarlo y cambiaría esta. Pero para terminar el video y bueno, para que no quede inconcluso, yo creo que está bien para empezar. Su precio ya lo habían visto, pero bueno, es de $50. Así que vamos a ver, ¿me la probarán o no? Tengo que pedir ayuda también, hermanos. He estado intentando cargarla y pesa más que Gemusin Jr. Pero no, de verdad. Gemu, ¿te falta ejercicio? Sí, también, claro que sí. Pero eso no quita que pese una barbaridad. Sono terebi hoshiikedo. ちょっと重いですよ。はい、一緒に大丈夫です。お願いします。ありがとうございます。テストができますか？テストはですね、ちょっとあちらにまあそうですね。まあ何も繋いでないんでまたそうですね。Y nos vamos, parece que estamos llevando un enfermo. Muchachos, no se pudo probar con una consola como tal, pero bueno. A confiar, vamos a confiar, por favor, todos levanten los brazos, que no tenga nada malo. Vamos a ver qué tal. Esposa, traje un regalo. ¡Ah! Hijo, mira, tu regalo. A veces emociona de estreno. Acá vas a poder ver la nueva de Spider-Man. Ya. Ay, hermanos, ya estoy acá. ¿Qué les pareció la compra? Ahorita voy a salir a otra tienda, pero ya me tomé el trabajo de probar el televisor y ahorita vamos a ver imágenes. Eso sí, bastante pesadito, dicho sea de paso. Y obviamente después de cargar y conectar todo tenía que probar. ¿Y qué consola utilizaste, Gemu? ¿Una Nintendo? ¿Una Super Nintendo? No. La PlayStation seguro, no. Tampoco la primera Xbox, sino me fui a la Sega Saturn. En estos días la he estado toqueteando un poco, he estado jugando con ella porque hace unos días hice un especial de los videojuegos más caros de la Sega Saturn en tiendas japonesas, cuales encontramos. Así que por ahí les dejo el enlace. Y el juego que utilicé fue uno que es de mis favoritos porque el diseñador fue mi tocayo. Todos los Akira somos así, hermanos. Akira Yasuda, que también ha estado pues a cargo de Final Fight, del Street Fighter 2 en ciertas ocasiones, haciendo ciertas labores por ahí metido. Y escogí el X-Men Children of the Atom. Y tal vez ustedes me dirán, Gemu, pero eso es obvio, pero tienen que entender que hace tantos años que no podía jugar en un televisor de tubo. La última vez que lo tuve creo que fue hace 4 años o 5 años. Ya no recordaba la calidad de imagen que daba. Y al prenderlo, bueno, lo están viendo ahí, no sé si de repente da para percibir de la manera en que yo lo estaba viendo, pero de verdad que te da muchísimas ganas de jugar, nada comparado a un televisor moderno. Es otra sensación, completamente diferente. Así que de repente no es el mejor televisor que exista para poder jugar videojuegos retro, pero mientras tanto me sirve. Ya déjenme en los comentarios ustedes cuál me aconsejarían, aparte del Sony Trinitron que yo tenía antes, que me parece excelente, qué otra marca podría ser interesante. Y hasta acá el video de hoy, hermanos. Espero que les haya gustado esta búsqueda. Creo que me tomó como 3 días. Tengo como 3 mudas de ropa porque sí, cada día no encontraba absolutamente nada. Está muy, pero muy complicado. Y por internet la mayoría no te aseguraba si funcionaba o no. Y es un riesgo. Y el costo de envío es carísimo por el peso de tremendo televisor. A veces no sale a cuenta. Así que ya saben. No se olviden revisar mis videos anteriores y nos vemos en el próximo video. Adiós.